Buenas tardes, esto es el comentario positivo. El día de hoy vamos a continuar con la historia de los héroes de la fe y hoy vamos a hablar del apóstol Pedro para empezar. Dice en el libro de los mártires de John Fox que entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen dudas acerca de que haya sido en Roma. Egésipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir, pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Para los que han visto, hay una película que se llama Quo Vadis y es esta historia, habla de esta historia y es realmente en latín Quo Vadis Domine, quiere decir esto: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza baja con los pies arriba por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Aquí algo que necesito subrayar es que los santos para la iglesia tradicional necesitan tener un proceso en el cual primero los hacen, no recuerdo la palabra, pero es antes de ser santos y después ya los canonizan. Entonces, canonizan es cuando comprueban que esa persona en vida pues hizo milagros, vivió una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Y realmente cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico y a la palabra que quiere decir santo en la Biblia, es apartado para Dios. Y pueblo santo es una persona que cree en el Señor Jesús, que lo recibe en su corazón y que se convierte al Señor Jesús. Entonces, el pueblo santo es todo aquel que vive obedeciendo al Señor Jesús y su palabra. No quiere decir que tenga que haber hecho milagros y haber muerto para poder llegar a hacerlo, sino que desde el momento en que morimos, sí, pero al pecado, y creemos en el Señor Jesucristo, empezamos a ser santos. Algo que vamos a leer un poco más de información de lo que conocemos de Pedro. Bueno, primero, algunas cosas que sabemos de Pedro, que su fe en ese momento todavía no era tan fuerte, que casi se hundió bajo las olas del mar porque temió. Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vemos algo bien importante y algo que es digno de subrayar, es que aquí, cuando leemos Mateo 14, del 28 al 31, Pedro fue el único hombre que ha caminado en el mar, aparte del Señor Jesús. ¿Dudó? Sí, el Señor Jesús lo abrazó, pero es la única persona en el mundo que ha caminado sobre el mar. Su fe era tan grande que generalmente hacía milagros en el nombre de Jesús. Eso lo vemos en Hechos 5, 12, que realmente hacían muchos milagros en el nombre de Jesús y él ya había acrecentado su fe. Ahora entendía y ahora creía. Cuando Jesús fue crucificado, Pedro negó haberlo conocido 3 veces porque tenía miedo de las consecuencias. Todavía ahí su carácter todavía era inestable, digamos, de alguna manera. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 26 del 69 al 75. Después Pedro anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente que se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. Esto lo podemos ver en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41, el día del Pentecostés, cuando inició la iglesia de Cristo y el primer sermón de Pedro. Casi parece que estamos hablando de dos personas totalmente distintas: un hombre que tenía un carácter difícil y poca fe, y un hombre que tenía una fe poderosa y hacía milagros en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que sucedió con el apóstol Pedro para que él cambiara tan radicalmente en poco tiempo? Muy simple: fue bautizado en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tomó autoridad para que nosotros podamos llegar a trascender, a tener una vida diferente, que sorprenda por nuestro caminar en Cristo. Necesitamos eso, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es cuando el Espíritu Santo toma la autoridad en su vida, y Jesús, vemos en esta parte, desde Jesús dijo a sus discípulos antes de ser alzado en las nubes: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto está en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8,
Y dice que Pedro, siendo débil, tímido e inseguro, fue llenado de fuerza y poder cuando el Espíritu tomó autoridad sobre su vida. O sea, no es tu inteligencia, no es tu fuerza, no es el poder que tú tengas o lo que hayas vivido, sino que tú le creas a Dios y que seas bautizado en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tome autoridad sobre tu vida cuando tu vida va a dejar huella en esta tierra. Y después vemos que también Juan 14, 16 al 18 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, si en Él está el Espíritu de verdad y Él nos lleva a toda verdad, una persona que no tiene al Espíritu Santo y lee la Biblia no la puede entender y por lo tanto no puede ser transformado por ella porque necesita leerla con el Espíritu de verdad. Esta es la promesa que Jesús hizo a sus discípulos y esa la hemos comprobado muchas personas, millones de personas alrededor del mundo. Podemos ver a través de algunas historias de Pedro que no siempre hizo lo correcto, no siempre hizo las cosas bien. Por ejemplo, cuando cortó la oreja del sirviente de Malco y Jesús le reprende, o cuando se durmió en Getsemaní en lugar de velar con Jesús cuando oraba. No es como comenzamos lo que determina cómo vamos a terminar. Eso tiene que ser subrayado ya que vemos lo que trascendió en Pedro, pero su inicio no fue tan bueno. Entonces muchos dicen, no sirvo para esto porque sienten que su inicio en el cristianismo no ha sido tan bueno, pero realmente el Señor no determina nuestro futuro por el pasado con el que hicimos en Cristo. Salud. Tampoco es nuestro pasado o quiénes somos por naturaleza, sino que es lo que permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Si le permitimos guiarnos, si le obedecemos, Él nos guiará toda verdad y la sabiduría. Eso está en Juan 18, 10 al 12 y Mateo 26, del 37 al 41. El mismo hombre que alguna vez intentó convencer a Jesús de que podía evitar los sufrimientos por los que tuvo que pasar después escribe: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Eso lo vemos en 1 Pedro 4, 12 y 13 y también está en Mateo 16 del 21 al 23. Entonces vemos que el ejemplo del apóstol fue uno de los mejores ejemplos una vez que fue bautizado por el Señor Espíritu Santo. Por esto el apóstol Pedro es uno de los mejores ejemplos de la vida de un verdadero discípulo. Si tenemos una naturaleza humana con tendencias y debilidades, pero no tenemos que dejarnos dominar por esas cosas. Estas cosas no son las que dictan cómo tenemos que vivir. Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5 versículo 32. Si andamos en el Espíritu y vivimos en obediencia, de acuerdo a sus estatutos, recibiremos todo el poder del cielo y de la tierra para llevar a cabo la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Seremos guiados por el mismo motor que obró admirablemente en la transformación de Pedro, que fue el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos algo. Los que están ocupados en lo que la gente piensa de ellos pueden llegar a ser completamente libres de eso, pueden liberarse de esa situación. Los que están agobiados por ansiedad y miedo pueden también tener una vida en perfecta paz y un reposo en Cristo. Quienes tienen la tendencia a estarse quejando y sentirse mal en todo tiempo, pueden aprender a ser agradecidos. Los que son esclavos de sus propios deseos pueden llegar a ser libres y tener un corazón puro. Y la lista puede continuar. Todos sabemos por nosotros mismos dónde se encuentran nuestras propias batallas, las batallas más difíciles, las que libramos adentro de nosotros. Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos vencer cualquier cosa y todo lo que nos impide avanzar. Entonces, dice 2 Timoteo 1, 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo y no conforme a vuestras obras, sino según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos aquí que Pablo fue transformado, vemos la trascendencia que tuvo y bueno, hablar de su muerte, finalmente, como lo decía aquí John Foxe, muchos creen que fue en Roma, pero muchos creen que fue en Jerusalén.
El que murió en Roma, porque era el apóstol de los gentiles, es Pedro, Pablo. Pedro, en realidad, al parecer, nunca salió de Jerusalén. Desde ahí se dirigía a la iglesia. Cuando hubo necesidad de que salieran huyendo por la persecución, los cristianos, los apóstoles permanecieron ahí. Ellos siguieron haciendo su trabajo desde ahí, y por ende, obviamente, al ser proscritos, pues era fácil que ahí los arrestaran y ahí los terminaran matando. Y de hecho lo vemos en las ocasiones en que Pedro fue arrestado, y fue también, lo vemos que fue una vez liberado milagrosamente por un ángel. Entonces esta es la vida del apóstol Pedro. Continuamos, vamos a continuar con la vida del apóstol Pablo, del que estábamos hablando, que uno fue el apóstol de los judíos y el otro de los gentiles. Esto no quiere decir que Pedro haya sido también algo que es digno de subrayarse antes de continuar, es que Pedro no es la piedra angular. Dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Pedro, le dice: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no le está diciendo a Pedro que él es la piedra, Pedro es roca, y de Jesús dice: sobre esta piedra, o sea, sobre mí mismo fundaré. Estaba haciendo un juego de palabras, no le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la piedra angular o la principal. El fundamento es el Señor Jesucristo, no Pedro. Eso tiene que quedarnos claro. Entonces vemos también que entonces el primer líder sabido de la iglesia cristiana realmente fue el apóstol Santiago, pero el hermano de el Señor Jesucristo. Jacobo, uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Santiago, del que vemos una de las cartas en la Biblia, junto con la de Judas. Judas y Santiago eran hermanos del Señor Jesucristo, y ese Santiago o Jacobo fue el primer líder de la iglesia mundial. Y vemos que Pedro era solamente líder de la iglesia para los judíos, y Pablo era el líder de la iglesia para los gentiles, pero ambos tenían una cabeza, un líder, que era este Santiago, que era el hermano de Jesús. Y vemos entonces la vida del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferga y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Esto es lo que nos habla John Foxe en el libro de los mártires, pero vamos a continuar un poco más de información. Bueno, pues vemos que el apóstol Pablo nació en Tarso de Cilicia. Ajá, bueno, pues es algo que desde él mismo, cuando dice que era Pablo de Tarso, lo podemos entender. El apóstol del cristianismo, él fue, se puede decir que el 14º apóstol, no, el 13º apóstol. ¿Por qué? Porque antes que Pablo fuera ungido por el Señor Espíritu Santo como apóstol, el grupo de los 11 apóstoles que habían quedado, entendiendo que tenían que seguir la escritura que decía que otro ocupe su cargo, hablando de el apóstol Judas, que traicionó al Señor Jesús y que murió, se suicidó finalmente. Entonces ellos restituyen ese cargo y se lo dan a uno de los prosélitos, de los apoyos, de las personas que tenían de apoyo, que estaban trabajando con ellos. Escogieron a un par de personas, y de ellas pues salió escogido el 12º apóstol, del cual también vamos a hablar de su vida, o de lo poco que podamos hablar, porque les dijimos que en esta parte de ellos pues hay muy poca información. Realmente lo más que podamos hablar, ya después cuando empecemos a hablar de hombres más contemporáneos, pues sí hablaremos desde su nacimiento, cuáles fueron las circunstancias de su vida, etcétera, pero de ellos pues solamente lo poco que podemos alcanzar a encontrar. Entonces vemos que Pablo fue el apóstol escogido
Pues, sí lo encontró el Señor Jesús en el camino, perdió la vista y después fue bautizado en el Espíritu Santo y empezó a ser el apóstol de Jesús. Algo que sí también puedo subrayar es que muchos dicen que hoy ya no existen los apóstoles. En realidad, si no existieran los apóstoles, tampoco tendrían por qué existir los maestros, los evangelistas, los profetas y los pastores. ¿Por qué? Porque todos van en una lista, la cual dio Pablo, y vemos, hay que ver las fechas en que están datadas las cartas que escribió Pablo, y no fueron en el año 33. Pablo, de hecho, para que fuera aceptado apóstol, pasaron alrededor de 16 años, y estamos hablando que fue después de eso cuando él empezó a hablar de esto. Alguna vez en una de sus escrituras critica a unos apóstoles que estaban enseñando de manera incorrecta, pero nunca les quitó autoridad. Él nunca dijo que no lo fueran, simplemente que estaban enseñando incorrectamente. Quiere decir esto que sí hubo apóstoles y que sigue habiéndolos. El punto es aquí que hasta Pablo fue el último apóstol del Señor Jesucristo. Después de esto vienen los apóstoles del Espíritu Santo, pero es necesario que haya una jerarquía en la iglesia. Si quitáramos a los apóstoles, si ya no fuera necesario que hubiera apóstoles, pues no habría dado Pablo esa lista de 5 ministerios: maestro, profeta, evangelista, pastor, apóstol. Son 5 ministerios: el dedo de Dios, la mano de Dios, la cobertura de la iglesia, la autoridad del Señor, y no puede, la mano de Dios no está mocha. Entonces sí hay autoridad del apóstol y sí están los otros 4 ministerios. Entonces, pero lo que tenemos que entender es que sí es verdad, hoy no existen apóstoles del Señor Jesucristo, ya que todos ya murieron y ya todos están en su presencia en el cielo. Pero hoy hay apóstoles, y así como Pablo criticaba de que había apóstoles que estaban enseñando de manera incorrecta, sí hay apóstoles hoy también que enseñan de manera incorrecta, pero no podemos generalizar. Tendríamos que escuchar la enseñanza de los apóstoles modernos, de apóstoles del Espíritu Santo, para saber, una vez que yo tengo una relación personal con el Señor Espíritu Santo, entonces Él me revela toda verdad. Entonces yo voy a saber quién es verdadero apóstol del Espíritu Santo, para que siga guiando y apacentando a la iglesia. Es por lo que yo pertenezco a una iglesia apostólica y no a una pastoral. No necesariamente porque no sea bueno, sino porque el Señor Espíritu Santo a mí me ha llevado a tener una paternidad apostólica y no una paternidad pastoral. Amén. Entonces, vemos aquí dentro de lo que conocemos de Pablo, tras haber destacado como una persona que atacó y asesinó a muchos cristianos, que él era furibundo fustigador de la secta cristiana, en su juventud una milagrosa aparición de Jesús lo convirtió en el apóstol Pablo, el más ardiente propagandista del cristianismo, pero él conocía la ley además. Entonces él nos explica la ley a la luz de el Señor Jesucristo, que entendió que extendió en todas sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles. Él obviamente viajó, tuvo muchos viajes, 3 viajes misioneros, en los cuales anduvo por Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, anduvo también por Europa y escribió misivas, que son las epístolas, o sea, las cartas, a diversos pueblos en el entorno de la zona mediterránea. Los esfuerzos de Pablo para llevar a buen término su visión que tenía de la Iglesia mundial fueron decisivos para que hubiera una rápida difusión del cristianismo en su tiempo, y que en su posterior consolidación como una religión universal, que eso es lo que quiere decir católico, pero en realidad él obviamente no hizo la Iglesia Católica, y hablaremos dentro de esto, de estos espacios, de la historia de la Iglesia Católica y del cristianismo en sí como tal. Pero sí es verdad que dice la Escritura que Dios hizo, que el Señor Jesús hizo una iglesia universal. Entonces, católico quiere decir universal, y en esa parte está correcto. El nombre estaría correcto porque, bueno, católico quiere decir universal, y el Señor hizo una iglesia universal. Pero no quiere decir con esto que el término que utilizan o el nombre que se pusieron, la iglesia como tal, la que se llama católica, quiere decir que esté correcto en todo lo que hacen. Y de hecho hablaremos en un estudio más a fondo cuando hablemos ya
de los temas de las religiones. Pero entonces también vemos que pues en todas las iglesias cristianas o del cristianismo tienen algún fundamento. Los testigos de Jehová no necesariamente también en realidad son cristianos cuando empezamos a analizar sus enseñanzas, sus teorías y lo que han desviado de la palabra, pero bueno, dice la escritura, ustedes serán mis testigos, y bueno, no porque tengan un nombre correcto, quiere decir que sean una iglesia correcta. Y así podríamos hablar de otras, pero bueno, tendremos un tiempo para poder hablar también, una vez que podamos seguir expandiendo esto, vamos a hablar también de cada una de las religiones que existen hoy, y desde hoy les podría recomendar un libro cristiano que a mí me impactó mucho, que se llama ¿Cuál camino?, en el cual van a poder encontrar bastante información al respecto de las religiones. Ninguno de los seguidores de Jesucristo, entonces seguimos con el tema de Pablo, contribuyó tanto como Pablo a establecer los fundamentos de la doctrina y la práctica cristiana. Bueno, finalmente vemos que las fuentes que tenemos de Pablo son todas del Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles, las 14 epístolas que se le atribuyen, dirigidas a diversas comunidades cristianas. De hecho, de estas, una de ellas, los Hechos, no se acepta tanto, perdón, la carta, la de los Hebreos, no se acepta. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que no. La forma en que está escrita se le puede atribuir, pero él siempre ponía su rúbrica, su firma, decía soy Pablo, yo Pablo, y esta no lo dice. Entonces pudo haber sido él o pudo haber sido un discípulo de Pablo con las enseñanzas de Pablo y que no se quiso atribuir la enseñanza, no quiso poner su nombre porque sabía que no era de él la enseñanza, sino lo que había recibido de Pablo, o pudo haber sido porque pues en realidad el Espíritu Santo así lo había querido que estuviera. Entonces no sabemos, no entendemos y en realidad no sabemos quién fue el autor, pero sí tiene la forma de lo que explicaba Pablo, y yo estoy seguro que todo lo que dice el libro de los Hechos, de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, pues sí tiene las ideas de lo que enseñaba el apóstol Pablo. Entonces, nosotros vemos que las cartas fueron dirigidas a diversas comunidades cristianas, y diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, o sea, la primera y la segunda a Timoteo y la epístola a Tito, en tanto que existe una práctica unanimidad en considerar la epístola a los hebreos como escrita por un autor distinto, que era lo que ya hablábamos. Pese a la disponibilidad de tales fuentes, los datos cronológicos de las mismas también resultan vagos, y cuando existen divergencias entre hechos y las epístolas, se suele dar preferencia a las epístolas. Entonces, bueno, vemos que Saulo, que en realidad ese era su nombre hebreo, él nació en una familia se puede llamar, hoy podríamos llamarla de nivel medio alto, de artesanos que eran judíos fariseos, que tenían ya la cultura helenística y poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. O sea, Pablo nació siendo romano, no tuvo que comprar la ciudadanía. Después de los estudios habituales en la comunidad hebraica del lugar, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar sus estudios en la escuela con los mejores doctores de la ley, en especial en la del famoso rabino Gamaliel, que en ese tiempo era el hombre más sabio, más estudiado y más reconocido de Israel y del fariseísmo. Por lo tanto, él adquirió una gran y sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística, hablada en griego, latín. Él hablaba en griego, latín, hebreo y arameo. O sea, él hablaba 4 lenguas, era políglota. Además, podemos hasta cierto punto compararlo con Moisés, porque Moisés fue formado en todo eso cuando él era príncipe de Egipto. Entonces él fue una persona muy, 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 muy preparada, como lo fue Moisés. Por eso también, así como Moisés en su momento, él fue el que apacentaba al pueblo de Dios, asimismo Pablo era quien podía apacentar al pueblo de Dios que no conocía la ley y que estaba sin creer lo que habían creído los fariseos.
Entonces él, al ser el más conocedor, empieza a hablarnos del Antiguo Testamento, pero ya a la luz del Nuevo, explicándonoslo y dándonos una visión distinta, pero era un hombre muy preparado y muy sabio. Hoy muchos cristianos están peleados con que uno aprenda de filosofía o de otras áreas, pero un cristiano debe estar bien preparado. Es bueno que tengamos argumentos sólidos para hablar de cualquier tema con las personas que se nos presenten. Eso es bien importante. Entonces, bueno, continuando con la historia de Pablo, no debía, sin embargo, residir en Jerusalén en el año 30, en el momento de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Si no, pues seguramente se hubiera hablado de él y hubiera andado por ahí, pero él habitaba en la ciudad santa. Seguramente cuando en el año 36 fue lapidado el diácono Esteban, 6 años después de lo que pasó con el Señor Jesús, seguramente él ya vivía ahí, el primer mártir de la fe. En concordancia con la educación que había recibido, presidida por la más rígida observancia de las tradiciones fariseicas, Saúl se significó por aquellos años como un verdadero y poderoso enemigo del judaísmo. Era inflexiblemente ortodoxo. El joven Saulo de Tarso estuvo presente no nada más en la lapidación de Esteban, sino que se ofreció también a guardar sus vestidos de los asesinos en lo que lo lapidaban. Bueno, ahora vemos la conversión. Los jefes de los sacerdotes de Israel confiaron en Pablo para darle la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en la ciudad de Damasco. Pero cuando él iba en camino a Damasco, Saulo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación poderosa, una teofanía, una manifestación poderosa del poder divino. Deslumbrado por una misteriosa luz, arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Esto estamos, repito, año 36 después de Cristo. Según el relato de los hechos de los apóstoles y de varias de las epístolas del propio Pablo, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó la conducta que había tenido y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos su palabra. Tras la estancia que tuvo en Damasco, donde después de haber recuperado su vista, se puso en contacto con el pequeño núcleo de seguidores de la nueva fe, se retiró algunos meses al desierto. No se sabe a dónde exactamente, pero haciendo así más firmes y profundos sus, en el silencio y la soledad, los conocimientos de la creencia que él ya tenía. Vuelto a Damasco y violentamente atacado por los judíos fanáticos en el año 39, tuvo que abandonar clandestinamente la ciudad. Lo descolgaron con un cesto grande desde lo alto de las murallas. En esta ocasión aprovechó para marchar a Jerusalén y ponerse en contacto con los líderes de la iglesia. Pedro y los demás apóstoles, sin muchas dificultades antes, porque todavía estaba el recuerdo muy reciente de las actividades como perseguidor y los asesinatos que había hecho al pueblo santo, le avaló en el seno de la comunidad cristiana Bernabé, de quien se hizo amigo y de quien hicieron un ministerio juntos, que conocía bien, era quizás pariente suyo, y regresó después a la ciudad natal de Tarso, en cuya región se quedó a vivir un tiempo y predicó hasta el año 43, cuando lo vino a buscar Bernabé. A consecuencia de una carestía que atacó duramente a Palestina, Pablo y Bernabé fueron enviados a Antioquía de Siria, una ciudad que era cosmopolita, donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Allí se les había dado por primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. Entonces, aquí vemos el inicio del trabajo del apóstol de los gentiles. Acompañado de Bernabé, Pablo inició desde Antioquía el primero de los viajes misioneros que tuvo, que lo llevó en el año 46 a Chipre, y después anduvo en algunas localidades de Asia Menor. En Chipre, donde pudieron haber el inicio de la iglesia, tuvieron lugar los primeros frutos de su trabajo evangelístico, abandona Saulo definitivamente su nombre hebreo. Estamos hablando ya del año 46. Ajá. Para adoptar el nombre latino de Paulo, o de Paulos o Pablo, que llevaba probablemente desde niño como segundo apellido, probablemente, o segundo nombre, quizás porque los judíos solamente su apellido era el nombre de su papá. Por eso escuchamos que se dice Ben quiere decir hijo de,
Y entonces es como el Señor Jesucristo era Yeshua ben Yosef. Ese era el nombre de como lo conocían en su cultura al Señor Jesús en el tiempo en el que anduvo en la tierra. Entonces también Paulo pudo haber tenido ese nombre también, ajá, como segundo, como aquí hoy hay muchos que tienen dos nombres y que fue el que empezó a usar. Eso es una creencia, no se sabe realmente, pudo haber sido también una transformación del mismo Saulo, porque si vemos suena parecido Paulus o Saulo, entonces pudo haber sido lo mismo y nada más cambiado al latín. Su romanidad puede parecer oportuna para el desarrollo de la misión que tenía, que tenía que llevar a cabo en todos los países gentiles. En adelante, él sería quien llevara la palabra del Evangelio a ese mundo, al mundo pagano. El mensaje de Jesús con él saldría del marco judaico de Palestina para convertirse en universal. A lo largo de la predicación de Pablo iba presentándose sucesivamente en sinagogas de diversas comunidades judaicas, pero su presentación terminaba casi siempre con un fracaso. Así que no te debes de sentir mal si muchas veces tú predicas en la calle o a una persona y sientes que hubo cierto fracaso. Muy pocos hebreos abrazaron el cristianismo por su obra de él. Mucho más eficaz caía la palabra entre gentiles y entre los indiferentes que nada entendían de una religión monoteísta en ese tiempo. En ese primer viaje recorrió, además de Chipre, algunas regiones apartadas del Asia Menor. Levantó iglesias en Perge, Pánfila, en Antioquía de Siria, en Listra, en Iconio, en Derbe, en Licaonia. El éxito fue notable, pero también fueron numerosas las dificultades. En Listra solamente pudo escapar de la muerte porque sus lapidadores lo creyeron muerto, o se dice, y de hecho yo lo creo, que el Señor Jesús lo resucitó, que finalmente sí estaba muerto, que sí lo mataron, pero todavía no había terminado su caminar, su propósito, y el Señor Jesús lo volvió a levantar para que siguiera su propósito. Entre el primer y segundo viaje, Pablo se quedó algún tiempo a vivir en Antioquía. Esto estamos hablando entre el año 49 y 50, desde donde marchó a Jerusalén para asistir al llamado Concilio de los Apóstoles. Las cuestiones que iban a tratarse en ese concilio eran de una importancia difícilmente concebible en estos tiempos. Había que dilucidar la licitud de bautizar paganos. Algunos judeocristianos se oponían todavía a esa iniciativa. Y sobre todo, tenían que establecer o rechazar la obligatoriedad de los preceptos mosaicos para los nuevos conversos que procedían del paganismo. El éxito de su trabajo evangelizador permitió que Pablo impusiera su tesis de que los cristianos gentiles debían tener la misma consideración que los judíos, no eran menos y no eran diferentes. Como un profundo expositor del valor de la ley mosaica y de su importancia histórica, Pablo defendió que la redención operada por Cristo, o sea, la gracia, marcaba el definitivo ocaso de la ley y rechazó la obligatoriedad de muchas prácticas judaicas. A esto no es que se contradiga. Algo que tenemos que entender es que el Señor Jesús dejó 10 mandamientos y los judíos los convirtieron en 613 mandamientos, los cuales respaldó al Señor Jesús porque él no le quita el respaldo a quien pone como autoridad. Esas leyes las puso Moisés por lo que él traía de cultura de Egipto, las leyes que él conocía de Egipto que él consideró correctas. Entonces, podemos decir que los 10 mandamientos son leyes espirituales y los 613 mandamientos judíos son su constitución política, como así México tiene su propia constitución. Entonces tenemos que ver la gran diferencia. Esto quiere decir que no abolió leyes antiguas, sino que quitó las que eran no necesarias. Es como cuando en Estados Unidos le llaman enmienda, cuando se hace un cambio a la constitución porque se dieron cuenta de que había algún error. Aquí también le llamamos reforma. Hubo leyes de reforma en donde reformaron la constitución algunas veces para actualizarla quizás o para ver algunas cosas que no se vieron en la constitución original. Entonces, en esta parte, Pablo prácticamente estaba quitando
de la ley para poderlo ofrecer a la nueva iglesia naciente, la iglesia de Cristo, lo correcto de la ley judía, y lo que ya no era necesario, pues ya no se siguió practicando. Vemos que el segundo viaje evangélico de Pablo fue hacia el año 50, entre el 50 y 53, y estuvo en algunas comunidades cristianas en Anatolia. Estas fueron fundadas recientemente, unos pocos años antes, y luego siguió recorriendo hacia Galacia, visitó algunas ciudades de Asia proconsular, y después fue a Macedonia y Acaya. La evangelización se hizo particularmente patente en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. También Atenas fue visitada por este Pablo, quien pronunció allí su famoso discurso en el Areópago, que era un lugar de donde se reunían filósofos. Allí estaban los estoicos y otras tantas corrientes filosóficas. Él combatió fuertemente y con pruebas y con hechos la filosofía estoica, hablándoles desde lo que él sabía, porque por eso es bueno que un cristiano esté preparado. Él pudo hablarle a filósofos con su conocimiento, y desde su conocimiento le explicó al Señor Jesucristo. El resultado de este punto de vista evangelizador fue más bien poco, casi nulo. Pocos se convirtieron. Durante la estancia en Corintio, donde estuvo en contacto con el gobernador de la provincia, Galión, hermano de Séneca. Séneca fue muy conocido, un filósofo muy conocido, muy famoso. De hecho, todavía aún hasta cristianos, yo he visto también hasta memes cristianos, algunas frases de Séneca. Nosotros no estamos peleados con la sabiduría del mundo, solamente cuando va contraria a la sabiduría de Dios. Por eso es bueno también que podamos aprender y leer un poco, y el Espíritu Santo nos puede hablar hasta por medio de inconversos. No quiere decir que sean salvos, a menos que sí hayan reconocido al Señor Jesús al final. Tampoco podemos decir que no lo son, pero sí podemos aprender también de las enseñanzas del mundo cuando las ponemos a la luz de la palabra, que fue lo que hizo Pablo. Entonces, inicia al parecer Pablo su actividad como escritor, envía su primera y segunda carta a los tesalonicenses, en las que ilustra a los fieles acerca de la parucía o segunda venida de Cristo y de la resurrección de la carne. Aquí estaremos hablando de ese tema porque hay una confusión de cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, y muchos piensan que en el arrebato es, y no es así. Ya lo estaremos hablando más a profundidad y con un estudio más serio. Entonces, vemos también que ya cuando llega a su tercer viaje, que esto fue entre el año 53 al 58, pudo haber empezado en el 54, quizás a finales del 53, se inicia en la visita a las comunidades del Asia Menor. Continúa también por Macedonia y Acaya, donde San Pablo apóstol estuvo 3 meses, pero como centro principal fue escogida la ciudad de Éfeso. Allí permaneció durante 3 años trabajando con un grupo de colaboradores en la ciudad y en la región, especialmente en las localidades del Valle del Lico. Fue un apostolado muy provechoso, ahí sí rindió mucho fruto, pero también fue muy lleno de fatigas para nuestro hermano Pablo. Culminaron estas con el tumulto en Éfeso, provocado por Demetrio, representante de los numerosos comerciantes que explotaban la venta de las estatuillas recuerdo de Artemisa, así como cuando vamos a la iglesia tradicional y está llena de ídolos, de cuadros y de imágenes, de estatuas, pues había también un mercado que era muy provechoso de Artemisa, y lo que les dolía en realidad no era que se estuviera perdiendo la fe en Artemisa, sino que estaban perdiendo su negocio. O sea, Pablo, entonces, refiriéndose a una parte anterior de su vida, de cuando él estaba hablando en evangelismo, habla de una lucha contra fieras. Es casi seguro que la expresión es metafórica. Está hablando quizás de cuando estaba con enemigos muy acérrimos que estaban tratando de invalidar las enseñanzas de Pablo, pero convergen muchos indicios en favor de la hipótesis de que cuando habla de la prisión, sí fue realmente auténtica esa prisión. De hecho, Pablo no fue una sola vez la que estuvo preso, sino muchas. Después, ya estando en Éfeso, escribe su primera epístola a los Corintios, en la que se transparentan muy bien las dificultades que él encontró dentro del cristianismo en ese ambiente de Corintio, muy licencioso y frívolo, y porque esta ciudad del Istmo era muy dada a orgías, y de hecho estas orgías eran religiosas además, y pues sí, eran unas personas
De hecho, había un liderazgo de mujeres, por eso también llama la atención esa parte de la represión que hace respecto a la mujer, porque todavía había muchos pueblos en donde había un liderazgo de mujeres, pero sacerdotisas. Por eso Pablo era por lo que él, no porque le quitara autoridad a la mujer que Dios le dio, sino porque había en algunos lugares donde la mujer, aprovechando la cultura que tenían, porque la iglesia ha tendido mucho a culturizarse, entonces se convertían y querían seguir imponiendo ellas enseñanza cuando ya no podía ser así. Entonces vemos que probablemente él se queda en la misma ciudad donde escribe la carta a los Gálatas y la de los Filipenses. En tanto que su segunda epístola a Corintios, que probablemente fue la tercera, por lo que cuando nosotros leemos Corintios, puede ser que la primera haya sido realmente la segunda, porque dice en mi anterior carta, entonces esta pudo haber sido la tercera carta, y esta fue escrita poco después en Macedonia. Desde Corintio envió al apóstol la importante epístola que hizo a los romanos, en la que trata a fondo la relación entre la fe y las obras respecto a la salvación, donde nos explica la gracia. Con ello pretendía preparar su próxima visita a la capital del imperio. Bueno, pues ya vimos a grosso modo sus viajes. Al final de su vida, los hechos se desarrollan de una manera diferente. Habiéndose Pablo dirigido a Jerusalén para entregar una cuantiosa colecta a la iglesia pobre de Jerusalén, bueno, fue encarcelado por el quiliarca Licia, quien lo envió al procónsul romano Félix de Cesarea. Allí se quedó 2 años bajo la custodia del ejército. Vivía de alguna manera ciertamente, aparentemente libre, pero custodiado de una manera militar, y decidieron embarcarlo fuertemente custodiado hacia Roma, donde los tribunales de Nerón decidirían su suerte. El viaje marítimo fue por otra parte fecundo en episodios muy importantes, como el del naufragio, la salvación milagrosa, cuando le muerde una serpiente y que todos esperaban que iba a morir y no murió, cuando le adoran como Dios y él les explica que no es Dios y les explica quién es el verdadero Dios y por qué no le pasa nada, y durante el prestigioso apóstol se impuso al fin a sus guardianes al final. Estamos esto hablando ya a finales del 60-61. De los años del 61 al 63 vivió San Pablo en Roma, parte en prisión y parte en una cierta libertad condicional, y que de todas maneras seguía siendo custodiada en una casa particular. En el transcurso de este primer cautiverio romano, escribió por lo menos 3 de sus cartas: la carta a los Efesios, la de los Colosenses y la que le envió a Filemón. Ya una vez quedando libre, pues los tribunales imperiales no encontraron ninguna consistencia en las acusaciones que había contra de él. Él siguió su ministerio, pero desde ese momento la historia ya no es tan precisa. Hay muchos hoyos en la historia para este periodo. Entonces, así hubiera sido muy bueno que en la narración de los Hechos de los Apóstoles se continuara, pero se interrumpe en su llegada a Roma. Pablo anduvo por Creta, Iliria, Acaya, con mucha probabilidad estuvo también en España. De ese periodo tratarían 2 cartas que todavía en un estudio se discute la atribución por los eruditos. Sí, normalmente nuestra Biblia dice que es la primera a Timoteo y la epístola a Tito, pero sí hay una discusión de eruditos por al atribuirla a la autoría a Pablo. También entonces habría escrito la de los Hebreos. Si es que en realidad fue él el que la escribió, sería más o menos por ese tiempo. Se percibe en ellas una intensa actividad organizadora de la iglesia. Hacia el año 66, cuando ya se encontraba en Tréade, Pablo nuevamente fue detenido por la denuncia de un falso hermano. Ya había infiltrados, así que no es nuevo de que haya infiltrados que están tratando de tirar la iglesia. Desde Roma escribió la más conmovedora de sus cartas, la segunda carta a Timoteo, en la que expresa su único deseo: sufrir por Cristo y dar junto a él su vida por la iglesia. Encerrado en una cárcel, vivió los últimos meses de su existencia iluminado solamente por la esperanza sobrenatural de lo que él iba a encontrar cuando estuviera su encuentro por Cristo. Se sintió humanamente abandonado por todos, se sentía solo.
En circunstancias que han quedado bastante oscuras, fue condenado a muerte. Según la tradición, como era ciudadano romano, fue decapitado con la espada. No podía ser crucificado porque era ciudadano. Ello ocurrió probablemente en el año 67, no lejos de la carretera que conduce de Roma a Ostia. Según una tradición atendible, hay una iglesia católica, la Abadía de las Tres Fontanas, que está en el supuesto lugar de decapitación de Pablo. El pensamiento paulino, ¿cuál era el pensamiento del apóstol Pablo? De una forma imprudente se ha exagerado en ocasiones el significado de su obra. Algunos la consideran como el auténtico fundador del cristianismo. Tampoco no podemos llegar a ese extremo, aunque es muy loable y es al que más tenemos que estudiar porque es quizás un poco más difícil de entender, pero el que más enseñó. Otros lo acusaron de ser el primer mistificador de las enseñanzas de Jesucristo, o sea, de que provocar que hubiera tantas diferencias. También es mentira. Es cierto que trabajó más que los demás apóstoles y que en sus cartas sentó las bases del desarrollo doctrinal y teológico de nuestra fe, pero su realmente meritoria labor, de la que él mismo se sentía con mucha razón orgulloso, reside en el hecho de haber sido intérprete e incansable propagandista del original mensaje de Jesús. O sea, no cambió nada y él, en vez de buscar dividir la enseñanza cristiana, estaba buscando unificarla. A Pablo también se le debe, más que a otros apóstoles, la oportuna y neta separación entre el cristianismo y el judaísmo, y es falso que tal separación se alcanzara mediante la creación de un sistema religioso especial. Así no fue, que habría sido elaborado bajo la influencia de la filosofía griega. Tampoco, otro error teológico. Del sincretismo cultural, eso obviamente no pasó con el cristianismo, que sí pasó con la iglesia tradicional, y de las numerosas religiones que enseñaban muchos misterios. En el curso de sus viajes evangelizadores, Pablo proclamó su concepción teológica del cristianismo, cuyo punto central era la universalidad de la redención y la nueva alianza establecida por Cristo, que superaba y abolía la vieja legislación mosaica. La iglesia, formada por todos los cristianos, constituye la imagen del cuerpo de Cristo y debe permanecer unida y extender la palabra de Dios por todo el mundo. El vigor y riqueza de la palabra de que enseñó Pablo están atestiguados por las 14 epístolas, quizás 13, que de él se conservan, dirigidas a comunidades o a particulares. Tienen dos caracteres de los escritos ocasionales. En ningún caso pretenden ser textos exhaustivos o sabiondos, pero siempre son una poderosa síntesis de la enseñanza evangélica expresada en las más claras verdades y hasta sus últimas consecuencias. Desde el punto de vista literario, debe reconocerse el mérito de haber sometido por primera vez a la lengua griega el peso de las nuevas ideas. Su educación dialéctica asoma en algunas de sus argumentaciones y su temperamento místico se eleva hasta la contemplación y alcanza las cumbres de la lírica en el famoso himno a la caridad que podemos leer en la primera epístola a los Corintios. Bueno, todos los escritos de Pablo se adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, pues era la forma más fácil de extenderse fuera del ámbito cultural hebreo donde él había nacido. La cultura hebrea no era tan conocida, pero la helenística era casi a nivel mundial, como hoy es la cultura norteamericana. Al mismo tiempo, estos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Debido a la inclusión de sus cartas, se atribuye a Pablo más de la mitad de los libros que, junto a los evangelios, componen el Nuevo Testamento. Entonces procede de la enseñanza de Pablo las ideas tan relevantes para la posteridad como el entender el pecado original, que Cristo murió en la cruz por los pecados de los hombres y que su sufrimiento puede redimirnos, y que Jesucristo es el mismo Dios y no solo un profeta. Según Pablo, Dios concibió desde la eternidad el designio de salvar a todos los hombres sin distinción de raza. Los hombres descienden de Adán, de quien heredaron este cuerpo corruptible, el pecado y la muerte. Pero todos los hombres en el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, son regenerados y recibirán en la resurrección
un cuerpo incorruptible, glorioso, y en esta vida la liberación del pecado, la victoria sobre la muerte amarga y la certeza de una futura vida feliz y eterna. También introdujo en la doctrina cristiana el rechazo de la sexualidad y la subordinación de la mujer, ideas que no habían aparecido en otras prédicas del Señor Jesucristo, pero que sí vemos que las puso en práctica en su forma de vivir, ya que vemos a las mujeres que servían al Señor Jesucristo. Es llamativo el contraste que existe de su forma de vivir en su juventud, de ser un fariseo intransigente, cerrado a toda amplia visión religiosa y celoso de las prerrogativas espirituales de su pueblo, a el apóstol Pablo, que dedicaría toda su vida a derribar el muro que separaba a los gentiles de los judíos. En ese esfuerzo por hacer universal el mensaje de Jesús, Pablo lo designó, lo desligó de la tradición judía, insistiendo que el cumplimiento de la ley mosaica no es lo que salva al hombre de sus pecados, sino la fe en Jesucristo. En consecuencia, polemizó con otros apóstoles hasta liberar a los gentiles de las obligaciones rituales y alimenticias del judaísmo, incluida la circuncisión, aunque él no abolió la circuncisión, sino la hizo espiritual. Hoy necesitamos quitarnos todo exceso de carne, no es en realidad una circuncisión física. Bueno, vamos a terminar rápidamente con Judas, el hermano de Jacobo. Él era comúnmente llamado Tadeo y él fue crucificado en Edesa en el 72. Esto nos dice el libro de John Fox. Pero bueno, vamos a ver un poco más hacia el siglo I, el apóstol de Jesús, hermano de Santiago el menor y primo hermano del Señor Jesús, al parecer, aparentemente era un familiar de él, se le decía el Tadeo, que quiere decir valeroso, para distinguirlo del traidor Judas Iscariote. Él fue de origen campesino. Este apóstol de temperamento apasionado se le atribuye la autoría de una epístola a los primeros creyentes. Algunos dicen que fue Judas, otros dicen que fue Judas el hermano de Jesús, aunque es más aceptada esa teoría. En esa carta, que si es que la escribió, él invitaba a que combatiendo vigorosamente por la fe siguiesen a Jesucristo sin dejarse desviar por perecederos maestros de errores, semejantes nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos, o a árboles otoñales infructuosos, 2 veces muertos, sin raíces. En tal epístola trata el efecto de combatir los errores de los nicolaitas, los simonianos y los gnósticos. Ya hablaremos también un poco, porque hoy todavía se siguen algunas filosofías de eso, de estas enseñando de alguna manera quizás modernizadas, pero con las mismas bases. Hombre de rostro alargado, tieso, fibroso, así lo representa un mosaico del siglo V, que sabemos que ellos no lo vieron, finalmente no es algo que podamos entender que fue así, tal cual. Tadeo soñaba con el triunfo del Señor Jesucristo, la destrucción de los enemigos y el subsiguiente dominio judío sobre los odiados romanos. Después de la triunfal entrada de Jesús de Nazaret en Jerusalén, al oír el moderado discurso del maestro, él es el que le interrumpe bruscamente para dirigirle una petición ardiente. ¿Qué ha sucedido, Señor, que tienes la intención de manifestarte a nosotros, pero no al mundo? Jesús no le responde, pero después del Pentecostés, Judas comprendió que él era a quien le correspondía manifestar a Jesús al mundo. Así, según la tradición nos cuenta, viajó predicando el evangelio desde Edesa, la cual Urfa, en Turquía oriental, a Arabia, Mesopotamia y a Persia. Allí, después de haber movido innumerables conversiones al cristianismo, fue quizás muerto por una granizada de piedras o a golpes de masa. Por razón de este martirio se le suele representar con una pesada masa en la mano. Bueno, pues esa es la historia. Nos dice aquí que fue crucificado en Edesa, John Foxe. La otra historia nos dice que fue golpeado, matado en Persia con golpes de masa. Yo me voy más porque fue en Edesa en el año 72. Pero bueno, esto ya es, yo solamente comparto la información, ustedes toman un juicio o el Espíritu Santo les muestra, y yo creo que Dios les puede mostrar lo correcto. Entonces, bueno, pues hasta aquí dejamos hoy este tiempo de hablar de los héroes de la fe. Vamos a dar gracias por este tiempo y pues nos vemos en
la siguiente semana para continuar con este tema. Padre bendito, le doy gracias por la luz que nos da de ver la vida que tuvieron y todo lo que tuvieron que pasar para que a nosotros nos haya llegado esta compilación de su palabra, Padre bendito. Gracias por la forma en que los usó, gracias por la forma en que les enseñó, como dice, lo leíamos en el del apóstol Judas. Bueno, pues él tuvo que entender que los apóstoles eran los encargados de hacer que se manifestara el Señor Jesús al mundo, no era el Señor Jesús. El Señor Jesús venía a ser manifestado primeramente a los judíos. No lo aceptaron, entonces los apóstoles fueron el medio para que fuera manifestado al mundo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y le pido, Padre, que cada vez vaya más personas que puedan escuchar este tiempo, esta enseñanza, Padre, porque yo sé que viene de parte de usted y que es de mucho fruto y mucha enseñanza en nuestras vidas. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo. Hasta luego.